Arratsaldeon. En principio, la idea de hoy era hacer una presentación en torno a MIMC, tema súper genérico y donde el mayor problema probablemente es saber cuál es el bagaje o el punto de partida de cada uno, ¿vale? Entonces, mi idea o lo que he preparado ha sido pues para intentar hablaros y contaros algo sobre todo sobre pruebas de conformidad o compliance y preconformidad y procedimiento de medida, con la idea de que, bueno, pues el día que os queráis acercar al laboratorio y a sus equipos, por lo menos que bueno, pues tengamos una primera idea de lo que es cada cosa, de los problemas que pueden surgir, etc. Lo vamos a hacer, he hablado con Igor y con Miquel, probablemente lo vamos a hacer en dos medias horas, ¿vale? Lo único que, pues para que no os peguéis un tiro el primer día, pues, o sea, en lugar de ser una hora de corrido, pues eso van a ser dos días alternos, ¿vale? Sin más dilación, empezamos. Lo que os voy a contar, algunas cosas van a ir muy rápido porque aquí están viendo que son 64 transparencias, entonces, bueno, más que nada es para que si alguien las quiere usar, yo luego se las paso, quedan ahí, y si quieren más material incluso también, pues se lo paso sin problema. Pero bueno, en el primer punto, intentar poner algo de contexto sobre lo que estamos hablando, porque no sé si todos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de EMI y de MC. Algunos conceptos que yo creo que estaría bien que todos supiéramos antes de entrar o cuando vamos a entrar en el laboratorio, o por lo menos que seamos conscientes de que los tenemos que saber, y luego ya meternos en lo que es pues, conformidad, preconformidad, equipamiento. Y bueno, al final el punto 4 es una especie de popurrí de varios, ¿vale? De varios que han ido saliendo. Vale, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues de MC y susceptibilidad, para empezar. ¿Sabemos qué es MC? Bueno, pues estamos hablando de un conjunto regulatorio al final, ¿no? Que nos resume la capacidad que tiene un equipo para funcionar de forma adecuada en un entorno electromagnético. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando siempre de equipos electrónicos que son fuentes de interferencia, vamos a estar hablando de vías de propagación de esa interferencia y de equipos o dispositivos que sufren esa interferencia. ¿Vale? Entonces, el que la genera y el que la sufre. El que la sufre, ¿qué es lo que va a tener que tener en cuenta? ¿Qué es lo que vamos a medir en el que lo sufre? Su nivel de inmunidad o susceptibilidad, que son conceptos complementarios. ¿Vale? De alguna forma, inmunidad es lo resistente que es el equipo a seguir funcionando, lo que puede seguir el equipo funcionando aun cuando haya perturbación electromagnética, mientras que susceptibilidad es lo afectado que se ve por esa interferencia electromagnética. ¿Vale? Y bueno, pues en un dibujito veis al final lo que suponen los distintos tipos de pruebas que se hacen en el entorno EMC. ¿Vale? Vamos a hablar mucho de emisiones conducidas, de emisiones radiadas, de inmunidad, de descargas electrostáticas, etc. De alguna forma, bueno, en este cuadro veis todos esos conceptos englobados. Sí, probablemente, o sea, yo creo que a la mayoría, si no a la mayoría, ¿vale? Yo creo que casi todos hemos oído hablar de emisiones conducidas, emisiones radiadas. Igual estamos menos acostumbrados a oír hablar del término de inmunidad, pero también es bueno, pues muy evidente en el sentido que he explicado antes, ¿no? De la capacidad que tienen de aguantar la perturbación, tanto por aire, radiada, como por vía conducida, vamos a decir, por cable, por vía guiada. ¿Vale? Y luego, probablemente, lo que hemos oído hablar menos desde un punto de vista técnico, vamos a decir, sería pues, el tema de descargas electrostáticas y pulsos electromagnéticos. Bien, en todo esto, antes de empezar, ¿qué tendríamos que saber? Esto es nivel 0 de ingeniería, ¿vale? Que seguro que lo sabéis. Uno, que nos va a tocar trabajar con unidades logarítmicas, supongo que no es un problema, ¿vale? Conversiones, aritmética básica. Dos, que nos va a tocar estar pensando muchas veces en frecuencia, por tanto tenemos que tener claras algunas cositas de frecuencia, de longitud de onda, algunos conceptos de campos electromagnéticos, y que en el ámbito de emisiones radiadas e inmunidad radiada nos va a tocar trabajar con antenas. ¿Cuánto tenemos que saber de cada cosa? Bueno, probablemente lo suficiente como para saber leer un datasheet, no más. Pero cuanto más sepamos, pues mejor.
Esto lo voy a pasar de corrido, simplemente están ahí para hacer bonito. Unidades logarítmicas, sí, pues los que venimos del mundo de RF, pero también los del mundo de electrónica un poco más grande, vamos a decir, pues estamos muy acostumbrados a trabajar con cuadripolos, potencia de entrada, potencia de salida, cargas, etcétera. Y ahí, en cuanto empezamos a hablar de atenuaciones, ganancias, pues nos surgen, el tema de las unidades logarítmicas. No me voy a detener, pero si todavía alguien duda entre cuándo es 10 logaritmo y cuándo es 20 logaritmo, pues que no dude, siempre es 10 logaritmo porque las unidades logarítmicas se definen como relación de potencia y son unidades adimensionales, ¿vale? Esto, sobre todo para que se lo digáis a nuestros alumnos cuando escriben informes. No me voy a detener más. Respecto a frecuencia y longitud de onda, ¿qué tenemos que saber o por qué tenemos que saber? Bueno, pues al final están muy relacionados y esto fundamentalmente nos conviene saber relacionado con qué. Bueno, pues cuando hablamos de nuestros diseños de circuitos, de la longitud de las pistas, cuando tenemos un cableado, tenemos unos cables de alimentación, lo que sea, nos conviene tener claro este concepto. ¿Por qué? Porque al final va a determinar la máxima longitud de cable que podemos tener para que se cumplan unas determinadas condiciones o la máxima frecuencia a la que podemos trabajar para la que se cumplan unas determinadas condiciones. No me voy a meter en todos estos formulones, pero bueno, que nos acordemos del lambda C partido F. ¿Sí? C, velocidad de la luz en el vacío, F, frecuencia, lambda, longitud de onda medida en metros, eso sí, y luego que tengamos en cuenta, bueno, pues que luego cuando no estamos en el vacío o en el aire, que eso se vea afectado por las condiciones físicas del material por donde se propaga la onda, ¿vale? Al final, esa onda nunca va a ir, vamos a decir, a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Esto por qué es importante? Repito, porque a partir de una determinada longitud física de un cable o de una pista, eso va a coger características de línea de transmisión. Si hablamos de una forma más simplificada y en las cosas que nos suelen preocupar cuando hablamos en el café, puede empezar a comportarse, como una antena. Sí, ahí veis, he intentado poner algunos criterios básicos, ¿no? Ahí dice, conocida la longitud de onda de una perturbación de la señal que se propaga, potenciales antenas emisoras de dicha perturbación, cables con longitud lambda cuartos o lambda medios. Ahí ya tenemos un primer criterio al que atender. ¿Ese número en qué se basa? Si estudiáramos antenas en profundidad, veríamos que un cable, un dipolo de lambda medios o un monopolo de lambda cuartos, a nivel de eficiencia de radiación ya puede empezar a ser una antena eficiente. Vale. Entonces, y esto, repito otra vez, el otro día lo hablaba con los alumnas de máster. ¿Esto qué es? ¿Que el cable puede tener una longitud máxima? Sí y no. Lo que quiere decir es que, lo podéis ver al revés, si tengo un cable de una determinada longitud, puedo trabajar, entre comillas, sin preocuparme por ciertas cosas hasta una determinada frecuencia. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, la limitación no es una o es otra, están relacionadas. ¿Vale? Si fijo una de las cosas, me determina la segunda y viceversa. Entonces, tema de longitud de onda y de frecuencia. Más temas ligado a esto, pues el tema de las líneas de transmisión, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros de líneas de transmisión? Más de lo que creemos, ¿no? Cuando estamos diseñando un PCB, estamos diseñando una pista, un camino por donde se va a propagar la onda. Bien, ahí me tengo que preocupar por si tengo una línea de transmisión o no. Pues esto también va a depender una vez más sobre todo de la longitud que tenga esa pista. ¿Vale? Cuando estamos hablando de línea de transmisión, ¿de qué estamos hablando? De un medio de propagación que tiene una impedancia, una relación tensión-corriente fija a lo largo de toda la pista. ¿Y esto por qué viene determinado? Pues otra vez por su longitud respecto a la frecuencia. ¿Vale? Y aquí aparece otro de los números mágicos que, bueno, por los que hemos pasado por los cursos de Arturo Mediano, etcétera, siempre nos suena, ¿no? De cabeza, de ojo, cuidado con tener pistas de una longitud física mayor que
lambda décimos. Bueno, ¿de dónde sale ese lambda décimos? Bueno, ese lambda décimos sale de hacer un par de consideraciones sobre la longitud crítica que puede tener físicamente una pista, tanto en el tiempo como en la frecuencia. Bueno, ahí pongo, y en las figuras anteriores pongo las referencias de dónde salen estas cosas, porque la explicación es bastante más larga. Al final, ¿con qué tiene relación? Lo que tiene relación es con que si nosotros, si se va propagando una onda por una pista, esa onda al final, pues se van propagando vamos a decir, un montón de frecuencias, y entre las frecuencias surge una serie de, vamos a decir, una serie de retardos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que determina al final, es que si yo tengo una señal variable, esa señal puede variar como mucho a una determinada frecuencia. Estamos todo el rato dando vueltas a lo mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque si tengo un pulso rectangular, pues eso, a partir de una determinada distancia, ese pulso se va ensanchando y puedo, pues, no distinguirlo respecto al pulso siguiente. Ahí estamos hablando de ese tipo de cosas. Al nivel que ahora estamos, nos quedamos con esa longitud crítica lambda entre 10. ¿Vale? Y lo mismo que he dicho antes, si puedo elegir la longitud, pues podré elegir hasta qué frecuencia voy a trabajar. Si la longitud ya está fijada, lo que tengo fijado también es la máxima frecuencia a la que voy a poder estar tranquilo sin tener eso que hemos llamado una línea de transmisión. Esto también, ¿por qué es importante? Porque una línea de transmisión, y solo tiro la idea, lo que aparece lo que pueden aparecer, si tenemos desadaptaciones de impedancias, son ondas estacionarias. ¿Qué son ondas estacionarias? Al final es que yo, a lo largo de mi línea, de mi pista, de mi cable, tenga máximos y mínimos de corriente. Y esto me lo vais a entender muy fácil. Cuando nosotros decimos, vamos a cortocircuitar una salida, ¿sí? Y para cortocircuitar una salida ponemos, imaginaos que cortocircuitamos mediante un cable de 10 centímetros. Y yo os digo, ¿eso es un cortocircuito? O una pista, simplemente una pista de 10 centímetros echada, uniendo dos puntos que en principio estaban a distinto potencial y los unimos para cortocircuitar algo. ¿Eso es un cortocircuito? Podéis responder. La respuesta es no. Miento, la respuesta es depende. ¿De qué depende? De a qué frecuencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada lambda medios, ¿sí?, se repite. A ver, lo voy a decir otra vez, perdón. Cada lambda cuartos, mejor dicho, la impedancia va cambiando de un valor a su inverso. Dicho de otra manera, paso de un cortocircuito a un circuito abierto. ¿Vale? Por lo tanto, si yo estoy a muy bajas frecuencias, antes hemos dicho lambda C partido F, por tanto, lambda es muy grande, por tanto, que yo tenga 10 centímetros de lo que sea, no importa. El potencial que tengo en un punto va a ser el mismo potencial que tengo en el otro. Tengo eléctricamente un cortocircuito. Si yo estoy trabajando a megahercios, si empiezo a trabajar a gigahercios, ya unos pocos centímetros que yo me desplace en esa pista hace que cambie esa impedancia. Por tanto, ya no tengo un cortocircuito. ¿Vale? Esto nos daría para una asignatura. Se llaman circuitos de alta frecuencia. ¿Vale? Pero simplemente os lo cuento para que nos suenen ideas de temas de impedancias, de adaptación de impedancias. Eso es, cuando estamos dejando algo en circuito abierto, en cortocircuito, realmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues depende a qué frecuencia trabajemos. ¿Vale? Y esto lo digo sobre todo, bueno, pues porque en las últimas tesis, etcétera, que estamos hablando, ¿no?, de trabajar a cada vez más altas frecuencias, que si el SIC, el GAN y tal igual, ¿vale? Pues claro, ya hemos empezado a trabajar de unos poquitos kilohercios, que ya nos parecía alta frecuencia. Cuando digo nos parecía, hablo de los que estáis sobre todo en electrónica de potencia, a acercarnos a frecuencias mucho más altas. Perdón, que me estoy enrollando un mogollón. ¿Y más cosas que tendríamos que saber? Bueno, pues tendríamos que saber algo de campos electromagnéticos. Y aquí voy a resumir muchísimo. Básicamente, hemos pasado del tema, estábamos, ¿no?, con el tema de líneas de transmisión, ¿right? Y aquí, claro, estábamos hablando de inmunidad, de radiación, etcétera, y vamos a tener elementos que radian
y elementos que reciben radiación. Entonces, muchas veces vamos a estar hablando de conceptos de campo cercano, campo lejano, ¿sí? Vamos a hablar de que vamos a tener que usar antenas o que vamos a tener que usar sondas de campo cercano. Bueno, básicamente, ¿qué diferencia hay entre cada cosa? ¿Vale? Aquí lo que pasa es que cuando una corriente eléctrica circula por un conductor y vamos a decir sale al aire, es decir, tenemos una antena, ¿sí? En la proximidad de esa antena emisora todavía la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético no es constante. ¿Sí? Hay uno de los dos que es predominante frente al otro. Nos vamos a quedar con eso. Bueno, eso es lo que llamaríamos campo cercano. A partir de una determinada distancia, eso se estabiliza y la relación entre campo eléctrico y campo magnético se vuelve constante y en el vacío eso tiene un valor, que es 120 pi. ¿Vale? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando luego hablemos de mediciones de emisiones radiadas, que vamos a hacer mediciones con antenas, siempre vamos a ver. Y medimos en campo lejano, a 3 metros o a 10 metros o a 30 metros. ¿Qué estamos hablando? Que para el rango de frecuencias en el que vamos a medir esas emisiones, nos hemos alejado suficientemente respecto a la fuente. ¿Para qué? Para que el campo para que el campo electromagnético sea uniforme a una determinada distancia. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Y esto de qué depende? Bueno, pues depende de varios factores. Ahí, o sea, depende básicamente de las dimensiones geométricas de la antena. Ahí tenéis, bueno, un esquemilla y lo que os estaba contando antes de la impedancia, sí, cómo varía en función de la distancia a la que estamos de la fuente. Y por último, la última cosa que tendríamos que saber un poquito es algo de antenas. Todos sabemos lo que es una antena, ¿vale? Una interfaz para convertir campo electromagnético a intensidad corriente, ¿vale? Que además es un elemento dual que puede actuar como emisor y como receptor. Distintos tipos de antenas, no me voy a enrollar. Parámetros, conviene saber un poquito acerca de los parámetros y ahí he marcado en rojo uno que se llama factor de antena. Vale, este parámetro, para aquellos que vayáis a andar o os acerquéis algún día al mundo EMI, va a ser importante, luego veremos por qué. Básicamente porque es el parámetro que nos relaciona, el campo electromagnético que llega a la antena con la tensión que nos da esa antena a la salida. Ahí. ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros lo que vamos a medir en el analizador de espectros es tensión, pero las normas de emisiones radiadas lo que nos van a dar es campo electromagnético, unidades de voltiómetro, voltio partido metro o amperio partido metro. ¿Vale? Entonces, conceptos preliminares, pues como en todas las cosas hay que saber leer datasheets y entender los parámetros que nos dan. ¿Vale? No me voy a meter más en esto porque si no, no avanzaríamos nunca, pero sí que si algún día a cualquiera de estas cosas que os he contado, pues queréis saber un poquito más, bueno, pues hablamos de alta frecuencia. Vale, esto en su día, en quinto de automática, con Zabalegui y tal, yo solía explicarlo en 8 horas. Más cosas importantes que tenemos que saber para acercarnos al laboratorio y al mundo MIMC. Bueno, ¿qué es conformidad y qué es preconformidad? Todos hemos oído hablar de normativa, ¿sí? La normativa, al final hay diferentes organismos que básicamente, todos nos dicen lo mismo en distintas normas, que es, por una parte, publicaciones básicas que nos hablan del equipamiento, de los setups de medida básicos, de cuáles son las características que tienen que cumplir esos equipos. Luego hay una serie de estándares, vamos a decir, sobre familias de productos, pues automóvil, elevación, dispositivos que funcionan en banda libre, medicina y luego ya estándares incluso de producto. Y esto se va a repetir, vamos a decir, para todos los organismos internacionales. Hay el IEC, AENOR a nivel de España, el CISPR, que es Comité Internacional de no me acuerdo qué. Vale, bueno, pues ese tipo de organismos, todos ellos agrupan normas, directivas, estándares, más o menos de la misma manera. ¿Vale? Y entonces, cuando tenemos un producto, bueno, pues lo que tenemos que saber, y esto pues ahora estamos empezando a sufrirlo poco a poco, es a ese producto
qué tipo de norma le tenemos que aplicar, le tenemos que pasar, ¿sí? Para cada una de las pruebas que tenemos, básicamente. Conocidas, variadas, inmunidad, etc. Claro, el tipo de norma que tenemos que pasar cuando queramos certificar nuestro producto yendo a una entidad certificadora, a un laboratorio, que nos va a dar un sello. ¿Nosotros vamos a hacer eso o qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a hacer eso porque vayamos a un laboratorio y lo que queremos hacer en casa es intentar acercarnos a replicar esas condiciones de conformidad lo máximo posible. Y aquí, también tenemos que saber unas cuantas cosas. Y es, básicamente, cuál es el objetivo de cada tipo de test. En nuestro caso, un test de preconformidad, ¿qué es lo que busca? Bueno, pues que el que está diseñando un equipo, antes de ir y pasar tiempo y gastar dinero en un laboratorio, pues que sepa, una entidad certificadora, que sepa si eso tiene probabilidades de pasar o no pasar. Se trata de, pues intentar aproximarse lo máximo posible a las pruebas que vamos a tener que hacer, ¿vale? Entonces, básicamente, para aplicar o intentar aplicar esos estándares, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? ¿Qué necesitamos saber? Pues eso, rangos de frecuencia, niveles de tensión e intensidad de campo, ¿vale? Si vamos a hacer otro tipo de pruebas ya de transitorios, descargas, burst, etcétera, pues tiempos de subida, tiempos de bajada, ¿vale? Tema de armónicos, corriente máxima permitida, huecos, interrupciones, bueno, ahí aparecen pues un montón de conceptos asociados a otras tantas normas. Y cada tipo de, vamos a decir, test lleva asociado un tipo de equipamiento. Aquí, para pruebas de preconformidad, se relajan un poco las condiciones. Básicamente, podemos usar analizadores de espectro en lugar de receptores EMI, luego veremos qué es ahora, el osciloscopio para debuguear, sondas de campo cercano para debuguear y sondas de corriente incluso para hacer algún tipo de medidas de preconformidad o de estimaciones. Pero aquí la clave siempre va a estar en cuál es la norma que tenemos que aplicar. Y, evidentemente, no tengo tiempo para contar chistes, pero lo que sí os recomiendo es que, si no habéis visto, veáis un día en las carreras de los hermanos Marx la escena de la carrera de caballos. Lo dejo ahí, porque no nos da tiempo, y luego, si queréis, os digo dónde está el vídeo y lo veis, porque vais a entender perfectamente lo que supone aplicar un estándar RMC. ¿Sí? Supone empezar a leer un documento, esto lo hemos hecho todos, ¿no? De 100 y pico páginas, ese documento te lleva a otros 10 documentos y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, en esos documentos, ¿qué es lo que vamos a tener básicamente? Por una parte, vamos a tener gráficas o límites o tablas donde nos van a decir, vale, vuestro producto, cuánto puede emitir o cuánto puede conducir como máximo, ¿vale? Y aquí he puesto de ejemplo, pues algunas gráficas, por si nadie ha visto nunca, para que veáis qué tipo de cosas se miden y dónde, ¿no? Aquí habla del límite de emisiones conducidas en los puertos de alimentación de red, ¿vale? Y ahí veis que aparecen cosas como divisiones por grupos, ¿vale? Nuestros productos, en función del uso que les vayamos a dar comercialmente, se clasifican en distintos tipos de grupo. Si tienen uso residencial o tienen uso industrial. Si están determinados o limitados por una determinada potencia, ¿no? Pues ahí veis 20 kilovoltamperios, 75 kilovoltamperios, si son de clase A o de clase B. Eso es lo que varía, hay límites que son más restrictivos o menos restrictivos. Veis que las unidades, como decíamos antes, de los límites, ahí veis, dB, microvoltios. Sí, es decir, unidades logarítmicas referidas a un microvoltio. Esto para el caso de una normativa, en este caso, CIS-PR11 o 55011, que por ejemplo sería una de las normativas que tenemos en elevación. ¿Vale? Lo mismo también si hacemos pruebas en puertos de alimentación de DC. Pues son otros límites distintos. Y veis también, no lo he dicho, que aparece junto a la gráfica, en cualquiera de las gráficas que tenéis ahí de los límites, aparecen unas palabras, voy a decir, pues quasi-peak, average, eso hace referencia al método de medida que usemos con el receptor RMI o el analizador de espectro. Y lo mismo tendríamos, a nivel de corriente,
Es decir, tenemos también límites que se nos dan en unidades de corriente. Eso lo que nos está queriendo decir es que estamos midiendo con sondas de corriente. Por tanto, tenemos dos formas de medir, con sondas de tensión y con sondas de corriente. Y por último, como decía antes, en cuanto a emisiones radiadas, pues límites que se nos dan en unidades de campo. ¿Sí? Debes microvoltiómetro, ¿vale? De campo eléctrico o incluso de campo magnético. ¿Vale? Entonces, vale, vamos a tener nuestras normas. Y las normas nos van a decir qué límites tenemos, ¿sí? Cuánto, como mucho, puede emitir nuestro equipo. Y nos van a decir también, ¿y cómo vas a medir esos límites? ¿Cómo tienes que poner tus equipos para poder realizar esos test y saber cuánto emiten? Y cada norma nos da, bueno, pues una serie de disposiciones o configuraciones o layouts sobre cómo tenemos que poner nuestros equipos. En emisiones conducidas, esto va por norma y es dependiente de la norma. Ahí veis un ejemplo, ¿vale? Pues el dispositivo que queremos testear se pondría sobre una mesa no conductora, ¿vale? Los que habéis pasado por la F106, veis que ahí hay una mesa y bueno, hay un montón de cacharros desordenados. Los que habéis pasado por la cuarta planta del edificio de Encaraya también, sabéis que ahí pues, Igor, David y company pues montaron ya hace 2, 3, 4 años también un chiringuito también, bueno, similar, ¿no? Para hacer este tipo de pruebas. Bueno, pues estamos hablando de eso. Vemos dos planos conductores, una pared vertical conductora, una pared horizontal conductora y sobre ese suelo conductor un aparato que pone LISE, ¿vale? Que ahora veremos qué es, que probablemente la mayoría ya conoceréis. Como digo, este setup va a ser dependiente de cada norma, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, pues esto es la norma que se aplica en equipo médico, ¿vale? Desfibriladores, justo ahora, bueno, pues estamos en un proyecto con Vexen Cardio, queremos replicar el setup que hacen ellos para pruebas de emisiones conducidas y, bueno, pues realmente lo que hay que hacer es intentar, ¿no? Replicar eso de ahí. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos acercarnos lo máximo posible para que nuestras pruebas, bueno, pues puedan dar algo parecido a lo que dan luego en laboratorio. Y ahí viene determinado, por ejemplo, si tenemos un cable entre el dispositivo, la carga, que es más largo de no sé cuánto, pues ese cable hay que ir llevándolo en zigzag, con longitudes como máximo de 0,3 metros, con una distancia entre cables de 5 centímetros. Claro, todo eso, ¿qué es lo que garantiza? ¿Qué es lo que persigue? Que al final no haya acoplamientos entre los cables, ¿sí? O sea, al final que sea bueno, una medición, vamos a decir, estándar. Se marcan el valor de las cargas, etc. ¿Vale? Claro, de ahí todo lo demás que hagamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues pruebas de preconformidad. Las pruebas de preconformidad tienen dos objetivos. Claro, un objetivo es ver qué valores de emisiones tenemos. Pero tenemos un segundo objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo? Joder, si nos da unos valores de emisiones que están por encima de lo que la norma nos permite, ¿en qué estamos fallando? ¿Vale? Y ahí es donde empezamos a hablar de un concepto que hasta ahora no había comentado, que es aquello que solemos decir de, bueno, es que tendré ruido en modo diferencial o tendré ruido en modo común. Y para mí, bueno, esto es una cosa importante. Para mí, cuando empecé, que no me sonaba todo a chino, decía, joder, no, vamos a separar modo diferencial y modo común. Bien, las normas no nos dicen, no, hay que cumplir, tienes que tener como mucho tanta emisión de modo común o tanta emisión de modo diferencial. No, la norma te dice cuánta emisión de ruido puedes tener como mucho. Entonces, ¿por qué me interesa a mí separar mis ruidos en modo diferencial o modo común? Para saber cómo atacarle a ese ruido. Si estoy fallando, para saber cómo atacarle a ese ruido. Para saber de qué me tengo que preocupar. ¿Sí? Si tengo mucho ruido en modo común, bueno, pues es probable que tenga algunos acoplos capacitivos, ¿no? El ruido común suele ser básicamente debido a acoplos capacitivos. Si tengo mucho ruido en modo diferencial, es probable, ¿sí?, que tenga acoplos inductivos, es decir, el debido, el Garrido está esperando,
No, por ejemplo, el debido a los lazos de corriente, a tener lazos de corriente demasiado grandes. Bien, todo este tipo de pruebas de separaciones en modo común, en modo diferencial, esto no está en normas, pero nos puede resultar interesante de alguna manera para saber por qué parte estamos fallando. Y ahí es, bueno, pues donde aparecen métodos de preconformidad o métodos colaterales, vamos a decir, a lo que son las propias medidas de conformidad. ¿Vale? Y aparecen tanto para medir con métodos de tensión, vamos a decir, como para medir con métodos de corriente, es decir, con sondas de corriente. ¿Vale? Aquí esto también me vuelvo a referir a Arturo, los que hemos pasado por sus cursos. El tema de la medición de corriente en modo común y modo diferencial es una de las primeras cosas que se nos suele quedar a todos en la cabeza porque ponemos la sonda y ¿qué estamos midiendo? Vale, esto recordar que hay que tener cuidado para medirla, o sea, que realmente cuando estamos pasando el cable por la pinza, no vamos a decir los dos cables en el sentido en que están conectados, por decirlo de alguna manera, lo que estamos midiendo es la corriente en modo común. Entonces, si queremos medir la corriente en modo diferencial, pues bueno, que tenemos que cambiar esa configuración. Y esto es lo que os decía antes, que cuando hablamos muchas veces, ¿no?, y le damos mucha importancia al tema del modo común y modo diferencial, en este caso lo que estamos haciendo es tratar de ver nuestro fallo, esas pruebas o esos niveles que no hemos cumplido, a cuál de los dos factores de ruido se deben, ¿vale? Si se deben al modo común o se deben al modo diferencial. Eso para emisiones conducidas. Para emisiones radiadas estaríamos, y voy acabando con la primera parte de hoy, me parece, estaríamos en algo similar, pero en este caso en medición con antenas. ¿Vale? Es decir, no vamos a tener una sonda de corriente para medir, sino que vamos a tener una antena a una determinada distancia. Típicamente 3 metros, 10 metros, 30 metros, ¿sí? Y aquí también tenemos que ser, claro, conscientes de decir, eso es lo que dice la norma. Bien, ahora yo de ahí, ¿cómo hago para hacer algo que se me parezca y pueda obtener unos resultados? Ahí es donde está, en emisiones radiales es donde están los mayores problemas. Estábamos hablando de emisiones radiadas y aquí sí que es muy importante distinguir entre lo que es la norma y lo que podemos hacer nosotros para medir algo que se parezca a emisiones radiadas, ¿vale? Y la norma lo que dice es, medir a 3, 10, 30 metros, ¿sí?, con antenas situadas sobre un plano horizontal a alturas entre 1 y 4 metros. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que vas a la punta del monte, ¿vale? Porque encima necesitas no tener perturbaciones electromagnéticas a tu alrededor, o luego esto es ir de grande a pequeño. Sí, vamos a ver que ir de grande a pequeño es, grande es eso, irte a la punta del monte, o a un cajón dentro de un monte enorme, que hagas un hueco como hizo Chillida, lo que quería hacer Chillida en Canarias. Y luego ya son pues cámaras anecoicas, semianecoicas e ir bajando, ¿vale? Y dentro de eso hay cosas que están, vamos a decir, certificadas y cosas que no. En cualquier caso, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que lo hagamos como lo hagamos, siempre tenemos que intentar buscar el peor caso posible. Y en el caso de las emisiones radiadas entra un factor adicional. Y es el tema de lo que se llama la polarización de las ondas. Y polarización de las ondas quiere decir el campo eléctrico y el campo magnético, además de ir variando con la distancia, ¿sí?, cuando se van propagando, se van atenuando, evidentemente, además de eso, van variando en su posición relativa en el espacio. Es decir, en el tiempo van variando. Y en función de cómo vayan variando, creciendo y disminuyendo, vamos a tener un tipo de polarización u otro, ¿vale? Se llama horizontal, vertical o elíptica. Eso, en resumidas cuentas, ¿en qué se reduce? ¿O en qué deriva? Que yo tengo que mover relativamente tanto mi equipo que perturba como mi antena para intentar encontrar el peor caso. ¿Vale? Por una parte, mover el equipo
¿sí? Es decir, girarlo, y para eso se suele poner el equipo sobre una mesa giratoria, girarlo hasta 360 grados, y por otra parte, mover la antena en vertical. ¿Por qué? Porque al final, esto es como cuando se propaga cualquier tipo de onda, ¿no? Tenemos máximos y mínimos, interferencias constructivas y destructivas. Entonces, para que no esté midiendo casualidad en un punto en que no es mínimo, para buscar un punto que sea máximo, ¿vale? Esa es la clave. Siempre buscar el peor caso posible. Y aquí, bueno, pues como decíamos antes, tenéis un ejemplo gráfico de cómo se podría hacer, bueno, pues un setup para ese tipo de antenas, de medición de emisiones radiadas, ¿vale? Y nuevamente, las normas nos definen, pues si tenemos cable en exceso, cómo lo tenemos que colocar, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Veis? Y aquí entra el factor, nunca mejor dicho, el factor de antena, lo que os decía antes. Que tenemos que conocer algo de antenas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a medir en un receptor REMI o en un analizador de espectro un valor, el valor de señal que nos ha llegado a una determinada frecuencia. Eso él nos lo va a dar en dBm, dB microvoltio, lo que sea, en unidades de tensión. Y nosotros en las normas lo vamos a ver en unidades de campo eléctrico. Y es por eso que ahí aparece lo que pone ahí AF sub B, ¿sí? El factor de antena, que eso es un factor en función de la frecuencia que lo da el fabricante, en el así de la antena, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de convertir el valor medido en el analizador de espectro, convertirlo al valor con el que luego voy a tener que comparar en las normas. Eso además de todos los factores correctores que tengamos que meter por pérdidas en cables, conectores o por lo que sea. ¿Vale? Esto también es importante. De alguna forma, la medida de emisiones conducidas, por ejemplo, con una Lisen de lo que hablaremos ahora, bueno, tiene unas determinadas incertidumbres. Tiene factores de corrección que tenemos que meter, sí, en función de la frecuencia, pero que son calibrables, vamos a decir. Sin embargo, la medida de emisiones radiadas tiene muchos más factores de incertidumbre. ¿Por qué? Porque en la propagación las ondas, sobre todo si no estamos en un espacio tremendamente abierto, vamos a decir, tenemos múltiples reflexiones. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué tipo de cosas se hacen para intentar buscar setups lo más estándar posible? Primero, como no podemos luchar, hay un elemento contra el que no podemos luchar, que es la reflexión contra el suelo. Vamos a intentar que esa reflexión contra el suelo sea lo más parecida posible en cualquier setup que tengamos. Entonces, ¿qué ponemos? Un plano conductor. De manera que lo que vamos a considerar y lo que consideran las normas es que miden el rayo directo y el rayo reflejado en el plano conductor. Eso para empezar. ¿Vale? Y luego, a partir de ahí, bueno, pues hay otros factores de incertidumbre, pero veis que, o sea, realmente podemos estar hablando de incertidumbres de en torno a 10 decibelios. La pregunta sé que para vosotros es muy evidente, pero realmente, ¿no? A los alumnas, cuando les preguntamos, ¿y 3 decibelios qué es? ¿Mucho o poco? 3 decibelios, solo me sale 3 decibelios menos. Bueno, si te baja la nota 3 decibelios, ¿qué hacemos? Vale, entonces, para que os hagáis una idea de lo que supone 10 decibelios de incertidumbre, estamos hablando de una potencia entre 10. ¿Vale? De un valor de potencia o esa potencia entre 10. Entonces, la medición de emisiones radiadas, o sea, realmente, bueno, es, vamos a decir, bastante más complicada. ¿Vale? Entonces, hasta ahora, ¿qué teníamos que saber? Conceptos preliminares, qué tipo de tests se hacen. Y ahora, ¿con qué medimos? Bueno, pues básicamente, para emisiones conducidas necesitamos, por una parte, bueno, pues algo de lo que casi todos muchos habréis oído hablar, que es una Lisen. Sí, ¿qué es una Lisen y para qué se usa? Bueno, una Lisen principalmente se usa para que el dispositivo que queremos testear vea una impedancia fija. Es decir, para aislarlo de alguna manera de la red o de la alimentación. Sí, bueno, tiene una configuración determinada, ahora nos vamos a meter en ello, pero bueno, de alguna manera es eso, ¿eh? Lo que garantiza es que en todo momento, o en casi todo momento, estemos viendo una impedancia que es estable. Hay distintos tipos de
de Lisen, ¿vale? Hay, bueno, nosotros los que solemos usar son Lisens en V y Lisens en Delta, ¿vale? Pero es eso, para medición de emisiones conducidas. Y aquí hay que decir, bueno, que antes, o hasta hace poco, la normativa de emisiones conducidas, básicamente, y si me equivoco y alguien le ha tocado pelearse más que a mí con esto, que lo que abra el micro y diga, pero todos teníamos en mente mediciones entre 150 kHz y 30 MHz. Ese era el rango de emisiones conducidas. Hace ya un tiempo que se empezó a regular también lo que va entre 9 kHz y 150 kHz. ¿Vale? Y ahí es donde bueno, surge la necesidad de ampliar el rango de validez de esas Lisen hacia abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues han surgido variaciones, vamos a decir, sobre esas Lisen básicas, porque de alguna manera esa impedancia estable de la que estábamos hablando, sí, pues en algunos casos que iba a 150 kHz en el límite inferior, pues bueno, no hay que ampliarla para que llegue hasta 9 kHz. Pero bueno, primer equipo importante, una Lisen. Y luego, segundo equipo importante, un receptor REMI o, en nuestro caso, para pruebas de preconformidad, un analizador de espectro. ¿Vale? ¿Qué es un analizador de espectro? Bueno, pues es un osciloscopio en el dominio de la frecuencia. ¿Vale? Esa es su función, medir, ¿sí? Dado que los límites que nos dan las normativas nos dicen cuánta potencia podemos tener para cada frecuencia, pues tener algo que mida en el dominio de la frecuencia. Ahí tenéis un diagrama de bloques de cómo es un analizador de espectro por dentro, que ahora mismo no resulta, o sea, no es algo que sea fundamental que sepamos, pero que sepáis que simplemente es un sintonizador. O sea, no deja, es un televisor. Sí, es un televisor que lo que hace es coger las señales que vienen y las va pasando por cachos a una frecuencia fija, vamos a decir. Y en esa frecuencia fija mide el valor. ¿Vale? Es lo mismo que hace nuestra tele, coge la señal que viene por la antena, sintoniza y lo baja a una frecuencia determinada, que es la que luego se decodifica o modula o llamémosle X. ¿Vale? Eso es un analizador de espectro. Bien, en un analizador de espectro hay una serie de parámetros que, si vamos a hacer medidas de MIMC, todos tenemos que conocer. El principal, el ancho de banda de resolución. Es decir, es un sintonizador, un demodulador, que lo que hace, como he dicho, es pasar la señal por cachos. Entonces, ese pasar la señal por cachos es filtrarla. ¿Vale? Lo que hace es moverla en frecuencia y luego le pasa un filtro de un ancho de banda determinado. El valor de ese ancho de banda del filtro es muy importante. ¿Por qué? Porque determina, ¿sí?, lo cerca que pueden estar dos señales en frecuencia para que yo pueda verlas distintas. Qué mal lo estoy diciendo. La capacidad que yo tengo para discriminar dos señales que estén relativamente próximas. ¿Vale? Dicho de otra manera, si yo tengo dos señales que están entre sí, por decir algo, a 100 kHz de distancia y uso un filtro de ancho de banda de 1 MHz, lo que va a pasar es que la Fourier transferencia del filtro me va a tapar las dos señales a la vez, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y voy a ver como si tuviera un solo tono, ¿vale? Para que me entendáis. ¿Vale? O sea, realmente es un demodulador donde después tengo ese filtro. Por tanto, parámetro muy importante, el ancho de banda de resolución. ¿Vale? Aquí veis los ejemplos de los que os estaba hablando. ¿Sí? Si yo tengo dos señales que están entre sí 10 kHz y tengo un ancho de banda de resolución de 10 kHz, pues las voy a poder ver con una amplitud, o sea, como si fueran dos piquitos de 3 dB, ¿vale? Y si tengo un ancho de banda de resolución mucho más bajo que la distancia entre las señales que quiero ver, pues las voy a distinguir claramente, como sería ahí, por ejemplo, la figura negra. ¿Vale? Eso para distinguir dos señales que estén muy próximas entre sí, de la misma amplitud. Pero ¿y si tienen distinta amplitud? Ahí entra en juego otro parámetro, que es la selectividad del filtro. ¿Vale? Es decir, lo abrupta que sea la caída de ese filtro. Todos hemos estudiado filtros, ¿vale? De orden 1, 2, 3, 4, cuántos dB por década, etcétera. Bueno, pues eso también es un parámetro importante en los analizadores de espectro. Entonces, alguien podrá decir, bueno,
Bueno, pues voy a elegir el ancho de banda de resolución de mis filtros lo más pequeño posible. ¿Sí? Entonces, eso puede ser. ¿Qué problema tendría? Que para abarcar todo el rango de frecuencias que quiero medir, tardaría muchísimo tiempo. Entonces digo, entonces voy a elegir un ancho de banda de resolución mucho más grande. El problema que tengo es el de discriminación. ¿Vale? Tengo un segundo problema, que después de pasar por ese filtro, luego tengo que, con un detector de envolvente, vamos a decir, básicamente, tengo que dar el valor de la señal. ¿Vale? Entonces ahí también, si hago la pasada demasiado rápido, no voy a poder, vamos a decir, coger el valor verdadero de la señal. ¿Vale? Diréis, ¿por qué no está contando Javi? ¿Por qué no está metido todo este rollo? Bien, porque una cosa, esto es como lo del autoset del osciloscopio, que deberían quitarle el botón. Bien, o sea, pensar que estamos utilizando, ¿no? Cogemos un analizador de espectro, lo encendemos ahí, y como ya vemos picos, creemos que estamos midiendo bien. No, no sabemos lo que estamos midiendo. Vale, hace bonito ver picos, y además, como sabemos que estamos intentando medir, salen picos, sí, y ahora cambio esto, y ahora son más pequeños, son más grandes. Sí, pero lo que estoy midiendo está bien. Solo hay un pico, igual donde yo veo uno hay tres. Vale. Entonces, esto es un tema importante. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues podéis ver el ejemplo, eso es, el resultado de la medición de la misma señal, empleando dos anchos de banda de resolución diferentes. ¿Vale? En el caso de la izquierda, con 120 kHz de ancho de banda, veo ahí pues, un pico muy ancho, cuando realmente lo que tengo son dos señales. ¿Vale? Entonces, tengo dos frecuencias resonantes o dos frecuencias emitidas, o llamadle como queráis. Vale, algo parecido, hay otro parámetro, pero este casi nos lo vamos a saltar, que es el ancho de banda de vídeo. ¿Vale? Es un parámetro, eso es justo en un proceso un poquito posterior, pero este no lo vamos a tocar. Y luego hay otra cosa también importante, que es cuánto ruido se nos mete, cuánto ruido térmico se mete en nuestra medida. Es decir, el aparato tiene una determinada sensibilidad, tiene un fondo de ruido. Es decir, hay un valor de ruido que cubre todas las frecuencias y por debajo del cual no puedo medir. Es decir, no puedo medir una señal que sea más pequeña que el fondo de escala de mi aparato, el fondo de ruido de mi aparato. ¿Y eso por qué viene determinado? También viene determinado por el ancho de banda de resolución. ¿Sí? Esto es muy fácil. Cuanto más grande es el ancho de banda del filtro que estoy usando, es como si tuviera una compuerta más grande. Por tanto, pasa más ruido térmico. Ruido térmico, hago referencia al ruido que se produce o a la fluctuación que se produce por el movimiento aleatorio de los electrones. ¿Vale? Eso es un ruido que afecta igual a todas las frecuencias. ¿Vale? Entonces, esto es muy fácil de entender. Cada vez que bajo un orden de magnitud el ancho de banda de resolución, mi fondo de ruido baja 10 decibelios. ¿Vale? Fácil de entender. Esto es muy necesario tenerlo en cuenta cuando quiero medir señales de amplitudes relativamente pequeñas. Cuando digo, no veo ningún pico, vale, intenta achuchar al analizador de espectro para que el fondo de ruido baje. ¿Vale? Esto es importante también porque en entornos muy ruidosos, las normas también nos dicen qué se considera, ¿no? O cuánto por debajo tiene que estar el fondo de ruido del analizador de espectro de los límites que nos marcan las normas. ¿Vale? Y por último, otro factor importante, el tipo de detector que usemos. Antes cuando hemos visto las gráficas de las normas, hemos visto que ponía algo así como quasi-peak y average. ¿Sí? Eran dos tipos de detectores. Bien, el analizador de espectro tiene 4, 5, 6 tipos de detector diferentes. Nosotros vamos a usar 3. Vamos a usar los que están en las normas, que son el quasi-pico y el average, ¿sí? Y luego lo que vamos a usar realmente en una primera vuelta siempre va a ser el detector de pico. No vamos a meternos ahora, pero digamos que el detector de pico nos daría el peor caso posible, ¿sí? Es decir, va haciendo un barrido y se queda con el valor más alto, es una especie de max hold, ¿sí? Como si mantuviera siempre el valor máximo en cada intervalo de frecuencia, mientras que la norma, digamos que es un poquito más permisiva. Permisiva en el sentido de que ese valor de pico puede haber sido algo momentáneo, pero que no se prolonga a lo largo del tiempo. Por tanto, por eso da valores de quasi-peak, que son valores un poquito más bajos relativamente. ¿Vale? Y luego valores average. En la gráfica podéis ver, ¿no? Para un determinado tipo de señal, según el tipo de detector que usemos,
bueno, ¿qué obtendremos en pantalla? ¿Vale? Esto es relativamente importante, luego vamos a ver por qué. De todo esto, ¿qué es lo bueno? Diréis, joder, que esto parece muy complicado, demasiado complicado para ser verdad. No, ¿qué es lo bueno? Que las normas nos dicen en cada intervalo de frecuencia qué anchos de banda de resolución tenemos que coger, ¿sí? Qué tipos de detector tenemos que usar, ¿vale? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Por ejemplo, yo quiero hacer una medida de conducidas entre 150 kHz y 30 MHz. Bueno, pues lo que tengo que hacer es segmentar esa medida en 20 intervalos. Cada intervalo es de este rango de frecuencias, con este tipo de detector, con esta atenuación, ¿vale? Claro, evidentemente esto, bueno, pues es algo que en tiempo es costoso, es ir cambiando los parámetros, luego hablamos de automatización de medidas. Bien, aquí otra cosa que pasa. Estamos hablando de detección quasi-peak. Bien, ese detector quasi-peak al final viene determinado por, o sea, antes estaba diciendo un detector de envolvente. O sea, es R y C, ¿sí? Son cargas y descargas de R y C. Entonces, el detector quasi-peak es un detector muy lento, muy lento. ¿Eso qué supone? Que si yo quiero hacer en el laboratorio para una prueba de preconformidad un ensayo, pues hacer con detector quasi-peak el rango de conducidas, pues igual me lleva, por decir algo, media hora. ¿Sí? Si además quiero repetir el ensayo 4 veces, pues son 2 horas. Entonces, ¿qué se recomienda? Lo que se recomienda es, bueno, haces un barrido con detector de pico, que es mucho más rápido, ese te va a dar el peor caso posible, y así ya sabes, joder, estoy midiendo en un caso peor de lo que yo realmente luego voy a pasar en el laboratorio. Si tengo algún punto que sea conflictivo, ese punto ya hago una medida con el detector de quasi-pico para ver si realmente es un valor tan malo como yo pensaba o tengo algo, vamos a decir, un poco más favorable a mí. ¿Vale? O sea, por una vez, vamos a decir que el detector, o sea, la norma es menos exigente que yo. ¿Vale? En una primera vuelta. Bien, y luego, bueno, otro tipo de equipamiento, pero esto me vais a dejar que me salte, vamos a decir, equipamientos adicionales de seguridad. Por ejemplo, limitadores de transitorio. Claro, estamos midiendo señales, o sea, generalmente estamos midiendo transitorios, estamos midiendo conmutaciones, es decir, señales que pueden tener rápidas variaciones de tensión y corriente respecto del tiempo. Por tanto, claro, en RF lo que tenemos que hacer es proteger nuestros equipos. Sí, generalmente el analizador de espectro pita cuando estamos metiendo demasiada potencia, pero por si acaso se suele poner un limitador transitorio a la entrada. No simplemente porque podamos quemar el equipo, sino porque puede que el equipo mida mal. Es decir, si nosotros a un demodulador, ¿vale? A un televisor de estos, si le metemos más señal o sea, una señal muy elevada, ¿qué es lo que pasa? Realmente eso está hecho con diodos. ¿Sí? Está hecho con diodos que lo que tienen que hacer es una suma y una resta en frecuencia, es decir, una multiplicación en el tiempo. Vosotros que sabéis mucho de diodos y de transistores, son dispositivos no lineales. Si yo a un diodo o a un transistor le meto cada vez más potencia, ¿qué pasa? Que los términos cuadráticos, cúbicos, etcétera, toman importancia. Ahí está, Igor. No sé si estás muy concentrado o te estoy... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, que en lugar de medir lo que quiero, se me está yendo la potencia a los armónicos y a las intermodulaciones. ¿Vale? Entonces, aquí también entra un poquito en juego lo que decía antes de que no es solo enchufar, poner y medir. ¿Vale? Que tengo que estar seguro de que estoy midiendo bien. ¿Vale? Y luego, bueno, más equipamiento, sonda de corriente. Sonda de corriente RF, en este caso para medir altas frecuencias. Y aquí una cosa importante, otra vez repito, es saber lo que estamos midiendo. Una sonda de estas, una sonda RF, ¿qué nos da? Una sonda RF nos da, y ahí hay un fallo, perdón, en la transparencia, realmente lo que nos da es una medida de tensión. ¿Vale? Pero yo uso una sonda de corriente para luego testear con límites de corriente que tengo en las normas. Entonces, al valor que me da la sonda de corriente, ¿qué le tengo que aplicar? Un factor que se llama factor impedancia de transferencia. ¿Vale? Esto es un factor que da el fabricante y
que yo le tengo que restar al valor que me da el analizador de espectro para obtener el valor de corriente. ¿Vale? Esto también es importante porque a veces medimos con la sonda de corriente y no sabemos lo que estamos midiendo. No estamos midiendo directamente corriente. ¿Vale? Nos está dando un valor de tensión que tenemos que traducir. ¿Vale? Bien. Me vais a permitir que me salte esta parte de aquí, ¿vale? Que es a lo que hablábamos antes de espacios abiertos, GTEMS y celdas TEMS. No tenemos, no, TEMCEL sí, pero bueno, no merece la pena ahora hablar sobre ello. Y simplemente 3-4 cosas para que os quedéis con 3-4 ideas sobre el procedimiento de medidas, que es a lo que llamo popurrí, ¿no? Un poco mezcla de varios. Por una parte, esto ya os lo he dicho antes, el tema de las medidas rápidas, del tipo de detector que usemos para hacer las medidas. Las medidas con detector Cochipil llevan mucho tiempo, por tanto, primero medir con detector de pico y luego repetir las medidas en los puntos conflictivos. Esto lo había dicho antes. Luego, segunda cosa muy importante, siempre que midamos en frecuencia y con tantos elementos de por medio. Estamos viendo, por ejemplo, en emisiones conducidas con una LISEN, un limitador de transitorio, unos cables. Bien, cada elemento tiene su respuesta frecuencial propia. Entonces, siempre tenemos que mirar cuáles son los elementos de corrección en función de la frecuencia que tenemos que aplicar. Es verdad que las LISEN más o menos tienen respuestas planas, que los cables, más o menos, si son cables calibrados, o sea, no son cables hechos por nosotros, son cables de una impedancia característica fija, pues son conectores que no están baqueteados, no vamos a tener problema. Luego, evidentemente, no sé si ponemos entre medio amplificaciones, atenuaciones, etcétera, pues no se nos olvide sumarlas y restarlas, que es bastante evidente, pero sobre todo sí que es muy importante para radiadas tener en cuenta el factor de antena y la más importante para las medidas con la sonda de corriente, que no se olvide aplicar el factor de transimpedancia, ¿vale? Eso es muy importante. Luego cositas que, bueno, que todos vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pues como no tenemos un espacio abierto y como no tenemos una cámara semianecoica, pues todos hemos hecho, bueno, no digo todos, pues sé que David e Igor han hecho sus pinitos con una celda TEM, ¿verdad? Nosotros también, pues con Igor, con John Aranguren, con Barrutia, pues estamos haciendo nuestras cositas con una antena bicónica y te pones a medir y, bueno, aquí con los alumnos de máster también el otro día estuvimos haciendo algunas pruebas, te pones a medir, me da igual, con una antena o incluso con la sonda de corriente y claro, no sabes a veces lo que estás midiendo. Entonces, muy importante, en el caso de todo lo que pueda ser proveniente de radiación, hacer siempre primero conocer nuestro entorno, hacer medidas en vacío. ¿Vale? Muy sencillo. Esto es una figura de una medición hecha con una sonda de corriente, como la que veis antes, sobre un cable, sobre el Energy Hub este que tiene Miquel a medias con mucha gente. Y decimos, bueno, pues esto, si está apagado, esto está apagado, no está pasando corriente por ahí, pues no me dirá nada. Bueno, pues lo que mide son, veis ahí eso que está ahí rodeado, una serie de picos que están sobre el fondo de ruido y que se alzan pues más de 10 decibeles. Oh, es que está metiendo ruido, no, lo que está cogiendo es FM, lo que está cogiendo es la radio, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas que son muy evidentes, pero que hasta que te pones no te das cuenta, ¿vale? Pues son importantes. Lo mismo si tenéis una TEMCEL que conocida como halcón milenario, ¿vale? Pues lo mismo. También al final no dejan de ser antenas, ¿vale? Entonces, con todo lo que son medidas directas, radiadas o que pueden venir de captar radiación, mucha precaución. En las medidas con sonda de corriente, cuidado también, por lo que os decía antes, el tema de cables, cuándo es línea de transmisión, cuándo es línea de transmisión, si tengo desadaptaciones de impedancias, que en un convertidor siempre voy a tener, por ejemplo, desadaptaciones de impedancias, porque eso cuando está en marcha, la impedancia que tiene, pues cuando está conmutando, vete a tú a saber, pues no es lo mismo medir, si yo tengo un cable relativamente largo, no es lo mismo medir en un punto del cable que en otro. ¿Por qué? Porque voy a tener máximos y mínimos, voy a tener puntos de resonancia. Soluciones, cables más cortos, si se puede,
y si no, ir a buscar el peor caso posible. Esto, por ejemplo, viene en normas de automoción, donde se está establecido dentro de las normas límites de corriente. Te dicen, no, mide a 5 centímetros de tu equipo y a 75 centímetros. ¿Vale? Y de esa manera, pues estás teniendo en cuenta que puedes tener posibles resonancias en el cable. Hombre, si tuvieras, claro, a nadie se le va a ocurrir hacer con un cable de no sé cuántos metros, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y qué más cosas? Esto ya como es, esto si queréis hablamos otro día, procedimiento de medidas, pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? Simplemente pues con COPRED y tal estamos intentando ver pues, procedimientos alternativos a falta de cámaras semianecoicas, etcétera. Bueno, pues procedimientos alternativos para poder medir emisiones radiadas. Pero bueno, esto lo dejamos para otra vez. Y lo último, antes de ponerse a medir, siempre cuidado mucho el analizador de espectro, no lo queméis, ¿vale? Atenuador de entrada, los preamplificadores apagados, cualquier cosa de esas, siempre antes de medir, primero pensar y luego medir. Y siempre, en el peor de los casos, siempre empezar con atenuaciones grandes y luego que evidentemente nos van a elevar el fondo de ruido del aparato, igual no vemos nada, pero empezamos con una atenuación grande, luego le quitamos un poco de atenuación, bajará un poco el ruido. Si no pita, vamos bien, bajamos un poco más la atenuación y así sucesivamente. Vale, nunca al revés. Siempre empezar protegiendo lo máximo posible el equipo de medida. Y ahora sí, esta ya es la buena de verdad. Claro, y todo esto, por suerte, se puede medir de forma más o menos automatizada. Porque si tuviéramos que estar manualmente yendo segmento a segmento, midiendo, etcétera, pues bueno, sería una locura. Pero de esto, o sea, esto ya es software, de esto, si alguien tiene curiosidad, hablamos otro día, ¿vale? Qué rollo se he metido, madre mía. Y ahora, zure txanda. Bueno, besteren batek edo, bueno, si algún otro quisiera hablar, puede, ¿eh? Bueno, Javi, ya que me has dado la palabra, voy a aprovechar. Lo primero, me alegra y mucho haberte escuchado, Igual eres el único. porque no, te digo de verdad que no, ¿eh? Y además os lo voy a decir porque esto lo pienso sinceramente. La mayoría de bueno, la mayoría, o creo que todos los que estamos aquí tenemos un perfil de electrónicos de potencia, tenemos la formación que tenemos y no me importa si ahora estamos trabajando en magnéticos, térmico, potencia, componentes, lo que queramos, pero sí es cierto que cada vez más sufrimos problemas que tienen mucho que ver con todo esto de las interferencias electromagnéticas y por nuestra formación no estamos preparados. Entonces, tener una persona en el equipo que esté tomando o esté cogiendo este nivel, lo cierto es que me agrada mucho la idea. Me ha alegrado mucho escucharte, además en este nivel. Y quisiera, bueno, por no alargar, porque ya la hora ha pasado y seguramente alguien más quiera preguntar, pero bueno, por experiencia, nuestras matemáticas y nuestros conocimientos quedan lejos del mundo de la radiofrecuencia. Es de agradecer que tú y tú también hacías referencia de Arturo, seáis tan buenos comunicadores utilizando poca matemática, ¿no? Y una de las cosas que, por lo menos ya que has hecho referencia, lo voy a hacer yo también, pero Arturo suele hacer, y estoy seguro que tú también en tu tesis y en tu día a día sueles hacer mucho, es el cacharreo, ¿no? Medir y comprobar que lo que dices se cumple, ¿no? Que en un analizador de espectros aparece. Yo te lo voy a pedir directamente, ya que creo que es importante, sobre todo para entender, ¿no?, a lo que nos enfrentamos todos los que estamos en potencia y verlo in situ nos ayuda a entenderlo mejor. ¿Cuándo nos podrías hacer un curso práctico de medida real y ver que estas cosas que dices aparecen en pantalla, tienen relación con todo aquello que estamos haciendo, que es conmutar, provocar que cosas oscilen y eso al final genera ruido? ¿Cuándo nos puedes dar esa clase magistral, Javi? No, el magistral no va a ser, pero no, por ejemplo,
O sea, el tema del analizador de espectro, de qué estamos midiendo, de qué estamos viendo, de intentarle apretar un poco los parámetros y esa influencia de las atenuaciones, etcétera. Yo creo que eso sí es bonito ver, simplemente para estar un poco más tranquilo de que lo que estamos midiendo se parece a lo que o es bastante real. Y eso, mira, hace 2 años o 3 años con en el máster propio que recibieron los de Ikerlan, eso un día hicimos, o sea, yo di un módulo de, no me acuerdo si eran 15 horas o no sé cuántas horas, y en 2 horas hicimos unas prácticas de mínimamente ponerte delante del analizador, tocar, o sea, perderle el miedo, o sea, ese miedo que no le tenemos, o que no le tenéis al osciloscopio, pues no tenérselo tampoco al analizador de espectro. Eso cuando queráis. Bueno, te tomo la palabra No, y además, lo bueno, esto el otro día se lo comentaba a Josu, no me he metido en el software de automatización de medidas que tenemos, etcétera, de TechBox. Pero bueno, yo creo que incluso también a quien vaya, si alguien más va a andar o le va a tocar hacer algún tipo de medida tal, es muy, muy sencillo y o sea, tiene una cosa buena y una cosa mala. La buena es que el software y la licencia que tenemos se pueden instalar en cualquier equipo. La mala es que va ligado al analizador de espectro que tenemos. Pero bueno, quiero decir que no es mala. La noticia no es mala. Quiero decir, si alguien, porque es un equipo que es portable. Pues que si cualquiera necesitara hacer un tipo de medidas de ese estilo, en lugar de estar midiendo con el analizador de espectro viejo, aunque bueno, vosotros tenéis ahí un concepto REMI, por cierto, que tenemos que ya negociaremos. Que lo vi el otro día en una banda. Vale, me lío. Que sí, que hablamos cuando queráis. vale. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas, alguna pregunta. Aprovechad, porque es un tema que nos incumbe a todos. Parece que Javi está hablando de esoterismo, que es un poco la parte oscura de la electrónica, pero realmente es un tema que nos atañe a todos, lo sufrimos todos y realmente, bueno, yo en la medida que podáis sí que os invito a que leáis, que vayáis un poco, bueno, acercándoos un poco a este mundo porque la verdad es que, bueno, así lo pensamos, pero si queremos mejorar en nuestros diseños de electrónica, de potencia, etcétera, etcétera, PCBs o todo lo que fuera, entender lo que atañe a la interferencia electromagnética creo que es fundamental, ¿vale? Y lo digo que yo no tengo ni idea, pero por ejemplo los conceptos de planos de masa o que algo resuene, lo mides en tiempo, lo compruebas en frecuencia, etcétera, todas esas correspondencias, de verdad, ayuda a entender el problema y nos hace mejores diseñadores o mejores en lo nuestro, ¿vale? Por lo tanto, creo que es un tema importantísimo y, vamos, os invito a todos a interesaros por lo que acaba de decir Javi, ¿vale? Y bueno, antes de dar la palabra a otro, voy a aprovechar una segunda cosa. Javi, sé que estás haciendo la tesis, sé que además vienes de una trayectoria que eres telecos, luego fuiste coordinador, estuviste lejos, alejado de la tesis. Bueno, siempre pienso lo mismo, siempre digo lo mismo, pero no hay cosa que más me agrade que ver a alguien que se forma en lo suyo cuando hace una tesis, un TFM o lo que fuera, ¿no? Y haberte escuchado, vamos, te felicito y de verdad me alegro de que estas competencias las tengamos entre nosotros, ¿no? En este caso, vía tu persona. Excesivamente generoso, Igor, pero se agradece. Vale, pero bueno, que sepas que es necesario y me ha alegrado, ¿eh? Yo de verdad te lo digo. No es pelota, pero, o sea, lo pienso de verdad, ¿vale? Creo. Y venga, aprovechad el resto para hacer preguntas, si queréis. Yo iba a preguntar bueno, iba a hacer una pregunta un poco más sencilla igual, pero tengo dudas de cuando se hacen, bueno, lo primero Javi Soriona, por
por la presentación. Joder, ha estado muy bien. Y tengo dudas de ¿Cómo, cuando cómo se nota? Ya está aprendiendo de los mejores, ¿eh? Ya primero No, felicita, pero luego... ya por educación solo, que sea. Y cuando se hacen estas pruebas, ¿son en régimen permanentes? ¿Es al arranque o se diferencian diferentes estados en el modo del funcionamiento? ¿O pruebas, no sé, cómo se prepara eso? ¿Cómo se planea? Buena pregunta. Las que estoy haciendo yo, o sea, básicamente de conducidas, se supone que es con los equipos en funcionamiento, vamos a decir, yo diría en funcionamiento nominal. O sea, luego sí que hay pruebas transitorios, etcétera, pero por lo menos, si no estoy equivocado, estamos hablando de pruebas de funcionamiento nominal, siempre peores casos. Por poner otro caso, ahora que está además ahí David también, ¿no? Por ejemplo, con las enzimeras de Copreci, lo que te dicen es, no, tienes que probar en un foco de la encimera, evidentemente cargado, es decir, con un puchero encima, con agua hasta la mitad y a máxima potencia. O sea, funcionamiento nominal. En principio, el peor caso. Eso, por ejemplo, pues eso, también si tienes, no sé, algo conectado a una carga, pues probablemente será lo que le suponga pues, más consumo. Vamos a decir, el peor caso. O sea, muchas veces, no sé si Miquel hace así con la cabeza por algo o simplemente son... vale. Lo que tú supongas que es el peor caso. Claro, luego, que tú estés en lo cierto o no, cuando vayas a pasar las normas o cuando vayas al laboratorio a pasar la norma, si no has previsto ese peor caso, pues igual te llevas un susto. Es que recasco, Javi. David. Pues Javi, yo he asistido solo a la segunda parte de la presentación porque estoy aquí en Copreci, justo. Es que digo, ese sitio lo conozco. Sí. Yo, más que nada, decirte que el enfoque que le has dado, que es de divulgación y educativo, para mí es lo que hace falta. Y aquí yo creo que es lo que se echa de menos en industria también. Aquí si vienes con las ecuaciones de Maxwell, igual ni te abren la puerta. O sea, todo lo que sea saber utilizar instrumentación, saber hacer una discriminación de una medida buena, de cómo hacer una medida, lo que has dicho del ruido que se te filtra o sea, que se te mete por radio. Pues cuando empezamos a hacer las primeras medidas, lo único que cogíamos era Goyena y Ratia. Y pensábamos que teníamos ahí y es justo al lado de la uni. Y básicamente lo que quería comentar es que lo que ha dicho Igor, que cada día es más hasta el punto de que inicias un proyecto y prácticamente la mitad del año te pasas con problemas de EMIS. Y atañe a cambios en potencia, cambios en driver, cambio en layout, pero al final es porque no pasa EMIS. O sea, porque no pasa MC. Y a lo que comentabas de la norma, yo creo que, John, es en función de la aplicación. Aquí, por ejemplo, te dicen tu cocina cuál es el cazo mínimo o la peor sartén que va a utilizar y eso es máxima potencia con ese cazo o esa sartén. Y si eso pasa, eso es lo que tú vas a certificar que ha pasado. Y entonces, pues dentro de tu certificación de MC es el caso que has pasado. Soriona, ¿qué, Javi? A mí me ha gustado un montón. Y como ha quedado grabado, me veré la primera parte.